Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana. Una noche latinoamericana donde en la frontera sur de los Estados Unidos, esos flacos y de piel oscura están esperando y suplicando por la posibilidad de pasar el muro de Trump. Esta noche latinoamericana que se ha extendido también por Sudamérica, donde tenemos Bolsonaros, Lenin Morenos, Duques, Piñeiras, presidentes que realmente son el regreso a una época que habíamos olvidado en los años 80. Pero hoy hablaremos precisamente de Donald Trump, el individuo que capitanea y que encubre, que los alienta a Macri, a Piñeras, a Duque, a Lenín Moreno y a todos estos presidentes retrógrados de América Latina y los cobija bajo su manto. Donald Trump es ahora el candidato del Partido Republicano para las próximas elecciones en el año 2020, para las elecciones. Y aunque pueda hablar y gloriarse de que la economía norteamericana está mejor que nunca, lo cual es cierto, y que Estados Unidos ha vivido años de paz, lo cual no lo es, pues lleva adelante una guerra comercial contra Cuba, Venezuela, una guerra migratoria contra el Triángulo Norte de Centroamérica y una guerra contra las drogas en Colombia, Perú, Ecuador y México, o también una guerra mediática y cibernética contra Rusia y China, y amenaza con acciones militares a Irán, Venezuela, Corea del Norte, es decir, está en una fase preliminar de una guerra mundial. Y como siempre, en estas fases preliminares, el atacante se siente el ganador, el más fuerte. Cuando empieza la pelea, Hitler se sentía ya el triunfador, pero en realidad el que resiste es el que gana. Eso ya se lo demostró Siria. Donald Trump representa para la cultura e identidad latina la más clara imagen del anticristo, porque Cristo era la humildad, la pobreza, la valentía, la sinceridad, el sacrificio. Donald Trump representa todo lo opuesto: la vanidad, el egocentrismo, la riqueza, la mentira, la intimidación, la brutalidad, la grosería. Para el mundo no es posible entender cómo un país como Estados Unidos, donde la gente puede hacer cosas tan inteligentes como Google, Facebook, Wikipedia, televisión satelital, internet, vehículos eléctricos, naves espaciales, exploración del cosmos, ganar tantos premios Nobel y tener tantos atletas sorprendentes, tantos inventores, tantos cineastas, tantas películas inteligentes. ¿Cómo es posible que haya tenido presidentes tan estúpidos como a Donald Trump o George Bush hijo? Pero la historia humana nos enseña que es precisamente cuando los imperios están en su máximo esplendor que surgen Calígulas y Nerones. La película El abogado del diablo, representado por Al Pacino, dice algo que la humanidad lo conoce desde sus orígenes y que es la vanidad como pecado favorito del diablo. ¿Pero qué es la vanidad? Es lo que ahora la gente llama excesos. Quiere lo mejor de lo mejor, porque ese individuo se considera alguien extraordinario. Y este velo le impide ver, darse cuenta, proceder, analizar, discernir. Estados Unidos vivió años locos en los años 20, en los que el boom de la industria generaba ganancias inauditas, la bolsa de valores crecía, se hizo un boom dando orígenes a los llamados varones ladrones, Vanderbilt, Rockefeller, porque robaron el sueño norteamericano a muchos de los migrantes. Y por supuesto, estos a su vez dieron origen a una generación de ricos que vivía el paraíso en la tierra, como se ve en la película El Gran Gatsby.
Pero a esta época de vacas gordas le siguió la época de vacas flacas con la Gran Depresión, seguida de una catástrofe natural llamada el Gran Tazón de Polvo, que se desertificó el medio oeste del país, que era el granero y proveedor de carne de la nación antes de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando desde el 29 al 33. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en la mayor potencia industrial del mundo. Y en los años subsiguientes, hasta llegar al siglo XX, los norteamericanos se dieron el lujo de poder trabajar 6 meses en empleos manuales y viajar por el mundo 6 meses con las 3 más grandes riquezas: juventud, dinero y tiempo. Porque nosotros en los países pobres, cuando tenemos juventud no tenemos dinero y no tenemos tiempo. Cuando tenemos dinero no tenemos juventud ni tiempo. Y cuando tenemos tiempo no tenemos ni dinero ni juventud. En el mundo, la gente los veía como los salvadores del planeta porque nos libraron de la tiranía nazi y de la tiranía de la Unión Soviética. Pero luego de la quiebra inmobiliaria, quedó atrás el movimiento hippie, los backpackers, y los jóvenes ya no tenían la misma suerte que sus padres. Durante más de 20 años los salarios en Estados Unidos no han aumentado, pero los gastos en el seguro, los estudios, los arriendos, la alimentación, las necesidades suntuarias, los autos, el celular, las computadoras y más cosas como gimnasios, perfumes, gafas y otros accesorios pasaron a que son ahora signos de estatus, se convirtieron en una pesadilla llamada tarjetas de crédito y crédito fácil. La diferencia fundamental entre los millennials y la anterior generación es que en la anterior generación la gente vivió para gastar, sea la vida, incluyendo gastar la vida en drogas, en casas, en carros, en viajes, en fin. Era una generación del derroche. Y hoy, la generación del milenio se convirtió en una generación que vive para pagar deudas. Deudas de estudio, deudas del carro, deudas de la casa, deudas de todo lo que compra, pero además compite con los inmigrantes por trabajos. Los inmigrantes que llegan a Estados Unidos llegaron de la misma forma que llegaron sus abuelos, pero no encuentran las tierras, las minas, las empresas en franco crecimiento, los rascacielos por todas partes en construcción. Encuentran un mundo ya hecho, donde sus padres no quieren dejar de trabajar. Viven más del tiempo que las generaciones anteriores, no se mueren y siguen vivos, ya no generan empleos como hace 20 años. Y cuando se jubilan, también cierran sus pequeños negocios y dejan a los empleados, a los que daban trabajo, con una mano adelante y otra atrás. Se estima que más o menos unos 20 millones de empleos, de empresas, desaparecerán en estos años en los Estados Unidos, de microempresas, ¿no? Es que ya no sucedió lo que sucedió con los años 20 o 50, sino que el dinero ya no fluye solamente hacia los Estados Unidos. Sin embargo, el dinero del mundo, el dinero del planeta Tierra sigue yendo a los Estados Unidos, que se ha convertido en un agujero negro que roba desde el talento humano hasta las riquezas del planeta y hace reyes Midas de la noche a la mañana. Cualquiera puede llegar a ser un Midas en Estados Unidos aparentemente y puede convertir en oro todo lo que toca. Pero esto sucede en un mundo donde pobre dejó de ser el que no tiene para comer. Pobre en el mundo actual es el que no tiene para irse a Hollywood, pero además no tiene electricidad, agua potable, vestido, celular, transporte, seguro, dinero, educación para él y sus hijos, o juguetes. Inclusive, si le falta el celular o la computadora, ya se siente pobre. Es decir, se llama pobreza comparada. Pobre en el mundo se volvió una multitud incontable, inmedible. El amigo cercano, el hermano, el padre, el profesor, pasaron a ser pobres. Estos pobres
a diferencia de los pobres de los tiempos remotos, son gente que se puede causar daños sin necesidad de estar dentro de un ejército invasor, de un cartel mafioso, de una banda delictiva, porque puede disponer de un arma y matar en una escuela donde estudian sus propios compañeros. Puede cruzar las fronteras solo y vender drogas para sobrevivir, y puede hacer negocios ilegales fácilmente en Estados Unidos, porque es un mundo donde lo que está fuera de la ley es ahora más grande que lo que está dentro de la ley, y se lo puede ver fácilmente, porque las cárceles tienen más personas que sus universidades, y esos presos le cuestan al país más que sus PhD, sus científicos, sus atletas, sus artistas, sus innovadores, sus buenos vecinos. Estados Unidos ahora es un país bajo amenaza, y lo saben los que han sentido el 11 de septiembre. Y esto significa que tiene que gastar más de la mitad de su presupuesto federal en el aparato militar de defensa, y que este aparato de defensa dejó de ser obediente y se convirtió en el dueño del país, el que decide la suerte y muerte de los norteamericanos. El tener que gastar 600.000 millones de dólares en defensa, y el tener bases militares en el 91% de los países del mundo, significa que no son queridos. Y la imagen de Trump como representante de esos blancos anglosajones viejos que destilan racismo, xenofobia, odio, ira, brutalidad, hostilidad contra los que no es norteamericano, y que se los ve con su obesidad desproporcionada gritando su ira con el nombre de Trump y América primero, mientras en su frontera sur los de piel oscura, de toda edad y sexo, están flacos, hambrientos y angustiados, atrapados en un braje y una vida sin retorno, porque escaparon de la guerra, como en las guerras fratricidas de Colombia o Centroamérica, de la guerra urbana desatada por las bandas juveniles y delincuenciales creadas por los deportados del imperio, los afectados por el bloqueo norteamericano como países Cuba y Venezuela, y en menor escala contra México, Guatemala, El Salvador, Honduras y contra otros, donde ha ido la guerra encabezada por Estados Unidos, como Libia, Siria, Afganistán, Irak, Irán. No se diga contra las presiones económicas de contra Rusia, contra Corea, contra Etiopía, contra el Yemen, contra Palestina, desde donde exportan su miseria precisamente al país más opulento y rico del mundo. Es que los pobres de los imperios coloniales europeos, al igual que los pobres del patrio trasero de los Estados Unidos, va donde fue su dinero, su trabajo, su riqueza, hecha con su vida y la de sus ancestros, y estos es al centro del imperio que los oprimió. Esto se ha repetido desde Roma hasta hoy como una patología social de la opresión. Por el contrario, Bernie Sanders representa la otra cara de los Estados Unidos, el país que está en capacidad de ayudar a todo el planeta Tierra a convertir cada país en el mejor paraíso para su propia gente. En el lugar presto a detener la inmigración, porque se reinventa nuevas capacidades de dar felicidad, identidad cultural y ambiente natural a los que en él nacen. Bernie Sanders comprende que la felicidad y la existencia de Estados Unidos no depende de un ejército, sino de un planeta donde la naturaleza, el cambio climático, los seres humanos no sean causa de su destrucción, sino vivan en base al respeto, a la solidaridad, a la mutua protección. Bernie Sanders entiende que la felicidad de los Estados Unidos no depende del América primero, del primero yo, del segundo yo y del tercero yo, es decir, del egoísmo y la codicia, sino que en el mundo hay otros lugares. Los hijos tienen derecho a seguridades desde que nacen, y donde los gobiernos no saquean, entregan su país al saqueo,
sino que protegen a sus habitantes y a los animales y las plantas y a los ríos y a los mares y a los bosques y al aire. Bernie Sanders entiende que la seguridad de Estados Unidos depende de los buenos vecinos, como cualquier vecino depende de su vecino en la ciudad o en el campo. Si el vecino tiene hambre, hay peste, hay violencia, hay infelicidad en el lugar, te puede robar, te puede matar, te puede enfermar. Cuando los países vecinos se preocupan en proteger la vida dentro de su propio territorio y ayudan al vecino que está cerca, estos lugares se convierten en paraísos, como lo ha tratado de hacer Cuba desde 1959. Ya Inglaterra le enseñó a Estados Unidos que era mejor ayudar a sus colonias, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, a progresar, a construirse, inclusive a protegerse mutuamente, porque ya en la Segunda Guerra Mundial los anglosajones se protegieron, que chuparles la sangre, implantarles gobiernos como el de Lenin Moreno en Ecuador, sostener a gente corrupta, a gente mentirosa, gente traicionera. Hasta Genghis Khan, cuando los enemigos de él le trajeron a su general opresor como prisionero para entregárselo, Genghis Khan prefirió matar a los soldados que habían traicionado a su jefe que recibir al jefe y matarlo. Es algo que debía haber hecho Estados Unidos. Estados Unidos no debía haber aceptado que un traidor como Lenin Moreno sea protegido por los Estados Unidos, porque si ellos protegen a los traidores, ¿qué cara tienen para decir a sus soldados, a sus héroes nacionales, a su gente? Nosotros no queremos traidores dentro de nuestro país. Cuando la felicidad de los Estados Unidos no dependa de la guerra, de la intimidación, de la amenaza, del infortunio de otros países, sino de la felicidad de sus vecinos y de otros países del mundo. Los norteamericanos ya no serán los vanidosos, obesos, groseros, estúpidos, intimidantes y brutos que parecen representados en la imagen y conducta de Donald Trump. Serán los mejores amigos, como un día lo fueron cuando llegaron a Europa a defender a los europeos de la locura de Hitler. Muchas gracias.